Bien, vamos a meternos con un tema muy importante. Bajar la inflación es sinónimo de que todo lo demás puede permitirse. Vamos a hablarlo con un filósofo y economista, Horacio Facio, que está con nosotros. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien. Es una gran pregunta porque todo aquel que es quien defiende los intereses del oficialismo plantea el éxito de la inflación y todo aquel que dice que hay cosas que no se deben hacer, la inflación, de hecho, en algunas encuestas ya quedó muy relegada dentro de la preocupación de los argentinos. ¿Cómo lo estás viendo, Horacio? Bueno, efectivamente, el tema de la inflación y los reclamos al gobierno de turno es un tema interesante que podemos analizar en administraciones anteriores. Por regla general, y está la experiencia de los 90 con el gobierno, los dos gobiernos de Menem, si la economía marcha bien, estabilidad monetaria, estabilidad económica, razonable crecimiento económico, en general, por decirlo en palabras llanas, la ciudadanía tiene una vista gorda respecto a problemas de, por ejemplo, de corrupción o de otros cuestionamientos que se le puede hacer a la administración de turno. Pero en el estado actual del país o de esta administración, hay que decir que el gobierno efectivamente avanzó mucho en el control de la inflación. No está totalmente solucionado. Argentina debe estar en estos momentos entre los 5 o 6 países con mayor inflación del mundo, a pesar de que a nosotros nos parezca bajo un 2% mensual. Claro. Lo que ocurre es que un 2% mensual anualizado es un 26 o un 27%, que es una inflación alta. Ahora bien, yo creo que la lógica del gobierno, a la luz de que las expectativas de la gente en general fueron positivas respecto a esa baja inflación, lo acabás de decir vos respecto a el orden de preeminencia que pueden tener en las encuestas que se hacen en los diferentes grupos sociales, ha bajado la preocupación por la inflación. Es probable que el gobierno asuma que le está permitido transitar caminos y, por decir algo, podemos decir grises, opacos, y podemos poner ejemplos, Santiago. Fíjate vos que para hacer un rápido raconto de las 3 o 4 cuestiones que aparecen como discrecionales, Ujú. la primera de todas fue la nominación del juez Lijo a la Corte Suprema. Recordar que fueron cuestionados Sí. por muchos sectores de la sociedad, pero recordemos dos que son básicos: el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara Argentino-Norteamericana de Comercio, AmCham. AmCham, que para opinar de esta manera, Santiago, hay que tenerlo claro, es como muy jugado que organizaciones empresarias, incluso vinculadas a las empresas norteamericanas radicadas en el país, o los mismos profesionales colegas del juez Lijo, el colegio profesionalizado, para que ellos se jueguen en contra de su postulación sin entrar a juzgar nosotros desde afuera cuál es el problema. Evidentemente que tienen que tener un grado fuerte de justificación. Ahora, Ese es es un sí, buen dato el que vos das, porque AmCham es una de las cámaras con los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen mucho peso, va a tener mucho peso supuestamente en un acuerdo bilateral. ¿Puede hacer presión el mismo Estados Unidos para desestimar al juez Lijo o no? no me queda claro porque ahí entra en juego las características y la personalidad del presidente Trump. Yo no lo creo así. Yo creo que de alguna manera la AmCham, la Cámara Argentina Norteamericana de Empresas radicadas en el país,
tienen un cierto grado de autonomía y de todas maneras hay que recordar que sus opiniones fueron dadas durante la administración anterior de Estados Unidos. Pero fijémonos en otros casos donde el gobierno ha aparecido con pasos discrecionales con el paraguas del control de la inflación, con el paraguas de una cierta estabilidad económica sin costos sociales exagerados. Hubo costo social, pero no hubo un costo social exagerado. Es más, medido en términos de ingresos, la pobreza se redujo y bastante. Ahora bien, el segundo ejemplo que podemos dar fue el caso del senador Keider. Hay que recordar este caso Sí. porque fue una jugada muy importante para que el gobierno coopte al senador Keider para lograr la votación a favor de sus proyectos en el Senado. Claro, senador que había sido encontrado con dinero en el Además, Paraguay y que supuestamente no queda fuera de la ficha limpia porque no tiene una doble condena. exactamente, un ejemplo interesante, ¿no? Pero más allá de si fue por dinero, fue por los cargos, recordemos que curiosamente se le habían ofrecido primero la presidencia de la Comisión de Inteligencia y luego terminó presidiendo nada más ni nada menos que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que aparentemente operó, digamos, en relación a este acuerdo, entre comillas, arribado con el gobierno. El otro tema, Santiago, que podemos mencionar es el contenido del discurso de Davos, de Milei, donde se ha enfrentado, básicamente mencionemos las dos cuestiones principales, en contra del cambio climático y sobre todo una posición homofóbica muy exagerada que no se condice ni siquiera con dos referentes importantes que tiene Milei, que son el propio presidente Trump de Estados Unidos y el partido de extrema derecha que Milei apoya y que en el día de ayer salió segundo en las elecciones alemanas. Fíjate vos, ya lo hemos mencionado en su momento, que en el caso de Estados Unidos, el propio secretario de Estado norteamericano, el secretario del Tesoro norteamericano, tiene una pareja homosexual con dos hijos y eso no implica que el presidente Trump lo haya nombrado ministro de Claro. Economía de Estados Unidos. El caso de Alemania es más llamativo, es mucho más llamativo. Horacio, me Bien, quedé sin tiempo. Para la próxima bien. quiero que, porque tenemos una edad que la vivimos, cuando a muchos jóvenes le digamos privatizar, lo van a decir que sí, pero quiero que vivamos o volvamos a ver las privatizaciones de los 90, por qué se hicieron y si hoy es momento de privatizar y si la sociedad hoy puede tolerar un yacimiento de Río Turbio, pero si puede tolerar un Banco Nación. ¿Te parece? Más ¿Cómo desde el no? lado filosófico. ¿Cómo no? Gracias, Horacio.